Qué bendición, amados hermanos, amada familia de familias que están ya reunidos en el culto virtual del Aposento Alto. Yo me pongo muy alegre, muy contento, porque yo sé que el Señor está en medio de nosotros. El Señor está visitando nuestra casa, está visitando tu casa también. Como he dicho en otras ocasiones, ahora se hace más, eh, ahora se hace más entendible el pasaje aquel que dijo el Señor Jesucristo, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí en medio estoy yo. Y recuérdese que eso es lo que estamos experimentando. Mientras no tengamos nuestros cultos presenciales, que espero que pronto ya los tengamos, por lo cual yo le digo que usted se prepare, ¿verdad? Que tenga todos sus implementos, su mascarilla, su careta de plástico, porque así, cuando ya nos reunamos así, vamos a tener nuestros cultos, ¿verdad? Mascarilla y la careta, ¿verdad? Que son de las cosas que nos han solicitado, ¿verdad? Para poder, cuando ya empecemos nuestros cultos, qué es lo que las medidas que nosotros tenemos. Gracias a Dios ya tenemos los rociadores, tenemos los termómetros, todo lo tenemos listo. Solamente estamos esperando que nos den ya el silbatazo de inicio para poder comenzar con nuestros cultos presenciales, pero mientras se llega a eso, yo le invito, hermano, para que, mire, sea un valiente, sea una valiente al reunirse presencialmente, porque esto trae bendición para ustedes y para nosotros. Así es de que yo quiero invitarte para que vayas por tu Biblia, que tomes tus lapiceros de colores, tu cuaderno de notas, para que juntos podamos compartir un tema muy interesante que vamos a platicar hoy, ¿verdad? Y como siempre te digo, hagamos evangelismo virtual. Yo sé que tú tienes tus redes, tus contactos, así es de que yo te invito para que le des share a esta transmisión, que lo compartas en tu Facebook, en tu muro, y que lo compartas con todos tus contactos, ya sea por texto o por correo electrónico también, para que el Señor por medio de la palabra pueda tocar el corazón de las personas que lo escuchan y aquellos que necesiten sanidad, que necesiten salvación, perdón, que necesiten ser renovados, puedan ser. Así es de que, pero tú y yo hagamos evangelismo virtual este día. Así que yo te invito, ¿verdad? Y como siempre me gusta dedicar este espacio de tiempo para que el Señor se mueva y se manifieste en medio de nosotros. Así es de que vamos a dedicárselo. Padre, en el nombre de Jesús, dedicamos esta ventana de tiempo para ti, Señor. Y te suplicamos, Señor, que hasta donde llegue esta transmisión, Señor, tu Espíritu Santo la pueda tomar y que aquellos, Señor, que están deseosos, receptivos, Señor, que anhelan oírte, Señor, puedan ser transformados y bendecidos, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Así es de que yo quiero dejarle el privilegio al hermano Sergio Mejía, quien es el que va a orar ahora al inicio de nuestra transmisión de hoy. Que Dios le bendiga, hermano Sergio. Bendiciones en esta hermosa tarde. Gracias al Señor por la oportunidad que da de poder entrar hasta ahí donde usted se encuentra en su casa, en su hogar, atento a recibir la palabra del Señor. Antes de orar, quisiera leer una porción de la palabra en el libro de Isaías capítulo 40 y verso 22 en adelante. Dice la Biblia: Él está sentado sobre el circo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hacen como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llamas por su nombre. Ninguna falta. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, hablas tú, Israel? Mi camino está escondido en Jehová, y mi Dios pasó mi juicio. No ha subido,
¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso nos dice la palabra del Señor. Ahora bien, le invito para que usted pueda levantar sus manos, pueda presentarse ante la presencia del Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos infinitas gracias por esta oportunidad que nos estás regalando, Dios mío, de unirnos, Señor, a través de la oración, bendito Dios, y poder llegar a tu presencia, Dios del cielo, sabiendo que tu oído está atento, Señor, Señor, a nuestra voz, a nuestro clamor, bendito Dios. Hoy, Señor, venimos, bendito Señor, pidiéndote, Padre, por favor, bendito Dios, de tu misericordia, de tu gracia, de tu sabiduría divina, Señor, aún, Señor, en medio de estos tiempos que nos ha tocado que vivir, bendito Dios. Padre, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, nos ilumines, Señor amado, a toda decisión, a toda cosa que debemos de hacer, bendito Dios. Gracias, Señor, porque todo este tiempo tú nos has guardado con tu mano bendita, con tu mano poderosa, bendito Dios. Señor, mi alma te alaba, te bendice, pero esperamos, Señor, que la unción de tu Espíritu caiga, Señor amado, de una manera poderosa sobre tu pueblo, bendito Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos y mis hermanas, Padre, que no han desfallecido, Padre, que en medio de la situación difícil que les ha tocado vivir, permanecen, Señor, creyendo y confiando en ti, Señor, porque saben, Dios del cielo, que tú, Señor, no los vas a dejar avergonzados. Gracias, bendito Dios, en este día. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra fluya, bendito Dios, y traiga esa obra poderosa, Señor, que cambia corazones, cambia mentalidades, bendito Dios. Te estoy pidiendo, Padre, que tú te muevas, por favor, bendito Señor. Ahí, Señor, donde está mi hermano, donde está mi hermana, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendito Dios. Yo te pido, Padre, que tú seas, Señor, que tú seas, Padre, en esta hora, Padre Santo, y que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, que tu Espíritu Santo pueda traer esa nueva revelación. Ilumínanos, Padre, con tu poder, bendito Dios. Padre, gracias te doy, bendito Dios. Gracias, Señor. Y bien, en esta tarde vamos a dejar a nuestro hermano pastor Serminio para que él continúe con esta hermosa bendición de parte de Dios. Aleluya, qué bendición. Gracias, hermano Sergito, que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Qué bueno, hermano, que estamos en unidad, que estamos en comunión. Yo creo que Dios viene por una iglesia que se está preparando, pero sobre todo que camina en unidad. Recuérdese que el Salmo 133 a nosotros nos habla y nos enseña que en la unidad, en la armonía, ahí es donde el óleo, dice, desciende. El óleo es la figura del Espíritu Santo. Dice, y entonces trae bendición y vida eterna en esa unidad del Espíritu, en esa unidad. Entonces, ¿por qué no juntos le cantamos al Señor y le pedimos a su Santo Espíritu que llene nuestra vida, que llene nuestro ser? Yo le invito y te invito, amado hermano, amada hermana, familia de familias, amigos, que por un momento pongamos nuestro pensamiento y nuestro corazón sobre todo en el Señor y que le adoremos, que le cantemos, que tengamos una actitud a Él. Oh, Prahama, Prashendarama, soy. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, pedimos hoy tu presencia. Recibe el honor, recibe la alabanza, recibe la adoración solo tú, Señor. Espíritu Santo, permítenos, ayúdanos a entrar a ese lugar santísimo, Señor, al que tenemos acceso por medio de la sangre de Cristo. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, anhelando más de ti, más de tu presencia. Pero hoy anhelamos adorar tu nombre, adorar tu precioso nombre.
en lo majestuoso de tu santidad, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Una vez más, confesémoslo, que Él está aquí con nosotros y con ustedes. Oh, sí, lugar. Sí, Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh, ¿para qué está? ¿Por qué está? Aquí para Consolar. está aquí para liberar. Sí, Señor. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, Espíritu. Muévete en tu pueblo. Oh, brachero de mamabra. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de Tu amor. muévete en mí. Oh, sí, Espíritu. Espíritu, muévete. Oh, sí, Señor. Muévete en mí. Muévete en mí. Dulce Espíritu. Toca mi mente. Mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete. Oh, sí. Muévete en mí. Oh, sí. Muévete en mí. Espíritu de Dios. Toca mi mente, mi corazón. Sí, Señor. Mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu. Muévete. Qué preciosa es la presencia del Señor. Qué dulce. Qué dulce es estar en tu presencia. Sí, Señor. Contemplando la hermosura de tu santidad. Sí, Señor Jesús. Y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Oh, sí. Qué dulce es estar en tu presencia. Contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Una vez más, una vez más, una vez más. Qué dulce es estar en tu presencia. Contemplando la hermosura de tu santidad. Eres santo, Señor, gracias, Y bello. reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Oh, dígale santo. Santo.
Santo es nuestro Dios. y mi corazón se une a la melodía angelical. Oh, tú eres santo, Señor. Santo eres. Sí, Señor Jesús. Mi corazón se une a la melodía Angelical. Por eso tu pueblo te dice santo. Santo eres, Señor. Oh, sí, Señor. y mi corazón Se une. a la melodía angelical. Solo tú eres santo. Santo y digno, Señor. Eres la roca de los siglos. Perfecto eres. Santo, santo, santo eres. Oh, Mahai Samabra Babasore. Y Kina Mamas tu riba Babasaike. Eres hermoso, hermoso, santo y digno. O Mabra y Samamaba Brava Sorerendere Mayero. Santo y digno. Tú eres santo. Nuestro Dios es digno de alabanza, de adoración. Santo, 3 veces santo. No hay nadie como Él, como nuestro Dios. Umahai Rama Rama Masorerendere. Mayanda Ramayero Inuruma Mama Mayanda Ramayara Mama Sore Onuruma Brava Baso. Santo, santo, santo. Aleluya. Eres santo y digno. Y Kamai Salama Sopa. Digno, digno eres tú. Aleluya. Ciertamente dice el Señor, Hijo mío eres tú, a ti obra tu corazón. Estoy derramando una fresca unción a tu vida, dice el Señor, para que te muevas con poder, sin temor, dice el Señor, a tu alrededor. Muévete, dice el Señor, porque yo derramo
Aira, baba, Aira. Escucha atentamente, dice el Señor. Escucha atentamente lo que hoy vengo a decirte. No se te olvide mis estatutos, dice el Señor. Que no se te olvide mis estatutos, dice el Señor. Hoy vengo a exhortarte, pueblo mío. Hijo mío eres tú, dice el Señor. Porque todo aquel corazón que habita mi presencia, yo lo reconozco como hijo mío, dice el Señor. Porque yo entregué a mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y es por eso que yo hoy te doy potestad, dice el Señor. Porque yo sé que en vuestros corazones habita mi presencia. Y es por eso que hoy vengo a decirte que seas voz de trompeta. Y yo te he puesto como centinela, vigilante y expectante, dice el Señor. Despierta, despierta, dice el Señor. Porque el tiempo se acerca, dice el Señor. Apercíbete, dice el Señor. Apercíbete, dice el Señor. Porque mi venida está pronta, dice el Señor. No te preocupes por nada, dice el Señor. Porque yo he prometido estar contigo todos los días de tu vida. Aunque pase por las aguas, aunque pases por el fuego, yo tendré cuidado de ti. Y yo te aseguro, dice el Señor, que yo derramaré, dice el Señor, un espíritu de fortaleza. No tengas miedo, no tengas miedo, dice el Señor, porque yo he depositado en cada uno un espíritu fuerte, valiente y esforzado, dice el Señor. No tengas miedo, dice el Señor. Solo apercíbete, dice el Señor, porque yo estoy a las puertas, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Santo. Kimi rawa y coro y coquendo y rabará que me so. He aquí dice el Señor. He aquí dice el Señor. Hoy vean y dice el Señor. Un espíritu de sanidad, dice el Señor. Porque he oído tu angustia, dice el Señor. He oído tu aflicción, dice el Señor. He oído tu necesidad, dice el Señor. He aquí pues, dice el Señor, no hay diagnóstico más grande que yo. No hay enfermedad más grande que yo, dice el Señor. Por eso dice el Señor, hoy vengo, dice el Señor, poniendo mi mano sobre tu alma, dice el Señor. Poniendo mi mano sobre tu corazón, poniendo mi mano sobre tu cuerpo, dice el Señor. Recibe pues, dice el Señor, esa sanidad que has estado buscando, dice el Aleluya. Señor. Heme aquí, dice el Señor. Hoy vengo poniendo ungüento de sanidad sobre tu vida. Hoy vengo echando aceite puro, dice el Señor, sobre tu alma. Recuerda, dice el Señor,
Búscame en alabanza, dice el Señor, ahí me encontrarás. Búscame en adoración, dice el Señor. Acércate a mí en espíritu y en verdad, dice el Señor. Hazme un cántico nuevo, dice el Señor. Acércate a mí, dice el Señor. Refúgiate en mi palabra, dice el Señor, que en ella encontrarás salvación, sanidad, dice el Señor. Y sobre todo, dice el Señor, encontrarás el camino a la meta que soy yo. Así dice el Señor. Aleluya. Escucha pues, dice el Señor. Escucha pues, dice el Señor, hijita. A ti te hablo hoy, dice el Señor. He escuchado tu clamor, dice el Señor. Ciertamente, dice el Señor, tú sabes que yo estoy contigo, dice el Señor. Es necesario, dice el Señor, que tú te decidas, que tú tomes la decisión, dice el Señor. Yo haré grandes cosas contigo, dice el Señor. Pero tú tienes que decidir, dice el Señor. Toma pues la decisión que yo he puesto en tu corazón. Y verás, dice el Señor, que ya no tendrás más aflicción. Así te dice el Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Eres hermoso, Señor Jesús. Eres hermoso, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos hablas. Estás con nosotros, Señor, aunque pasemos por el fuego o por el agua. Traes cosas grandes para nosotros. También, Señor, traes sanidad al alma, al espíritu y al cuerpo. Oh, gracias. ¿Por qué no le decimos con el corazón una vez más al Señor? Qué dulce es estar en tu presencia, Sí, Señor. contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor. Todopoderoso y el gran yo soy. Santo eres tú. Santo eres. Oh sí. Y mi corazón se une
Aleluya. la melodía Santo, angelical. santo eres. Santo Dios. Oh, gracias, Señor hermoso. Y mi corazón se une a la melodía angelical. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por los dones de tu Espíritu hablándonos, Señor. Gracias. No podemos decirte más que santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Oh, Prashamahai. Nuestro corazón se une a la melodía angelical, a cantar santo, santo, santo. Te pido, Señor, ahora que tu palabra caiga en un terreno fértil, Señor, que lleve abundante fruto. Que no se pierda nada, sino que produzca al 100%, Señor. Por favor, bendice a tu pueblo, Señor, a los que escuchan, a aquellos que están atentos al consejo de tu palabra. Por favor, Espíritu de Dios, úsame, Señor, derrama un espíritu de sabiduría, Señor, de revelación, y que tu palabra pueda fluir como un torrente de agua viva que fluye, que limpia nuestra alma y nuestro ser, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, Señor. Aleluya, Señor Jesús. Eres hermoso, 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 Señor. Aleluya, qué bendición, qué preciosa la presencia del Señor. Mire, hay un secreto bien precioso cuando nosotros proclamamos la santidad del Señor. Usted sabe, y lo vamos a ver aquí en el transcurso del desarrollo del tema, pero ahí el mismo Señor, el mismo Dios Todopoderoso, Él mismo dice que Él es santo. Y por lo tanto, Él exhorta a sus hijos a que sean santos como Él. Pero lo que le decía es que hay un secreto bien precioso cuando se dice santo, santo, santo. Es decir, que hay una triple proclamación de santidad al Señor. Fíjese que en la Biblia, esta expresión, y pues ahorita solo le estoy dando una perla para que usted vaya y le saque toda la bendición que pueda, ¿verdad? Hay dos veces que se repite santo, santo, santo. Una es cuando el profeta Isaías tiene la visión de Dios y dice que ve los querubines que decían santo, santo, santo. Y fíjese que esta visión que tiene el profeta Isaías provoca en él, al estar en la santidad de Dios. Él era un profeta, él era un escogido, un ungido, era un hombre apartado para Dios, pero al estar en la santidad de Dios, hermano, él se vio como un hombre de labios inmundos. Y dijo, Dios, estoy en tu santidad, ¿qué voy a hacer? Y bueno, usted sabe que tomaron un carbón encendido y se lo pusieron en la boca para purificarlo. Y el otro fue el apóstol Juan, cuando en la isla de Patmos el Señor le llama y lo arrebata, ¿verdad? Para tener esa experiencia maravillosa del Apocalipsis. Y dice que él vio a los querubines que decían santo, 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 con dos alas. Dice que, hermano, imagínense, si los seres, estos seres celestes que son creados en santidad y que mantienen su santidad, dice que ellos mismos en el trono de Dios, los que gritaban, los que cantaban, santo, 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 se cubrían con dos alas el rostro, con dos alas su cuerpo, y con dos alas volaban alrededor del trono diciendo santo, santo, santo. Lo interesante es de que el apóstol Juan, cuando él tiene esta visión, no le ocurre lo mismo que Isaías, que lo tuvieron que purificar. Qué interesante, ¿verdad? O sea, vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Claro que antes de que
el apóstol Juan pudiera ver esto, el Señor Jesús lo había tocado. ¿Se recuerda cuando vio al Señor Jesús entre los 7 candeleros? Dice que cayó como muerto. Y el Señor se acerca y lo toca, hermano. Con su mano, ¿verdad? Lo toca y lo levanta y le dice, ven. Entonces él empieza a tener la revelación. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender, hermano? Para no ocupar más tiempo de la palabra, pero creo que es importante esto, que cuando estemos en la santidad de Dios, que puede ser en la sala de tu casa, en tu cuarto, cuando estás orando, recuérdate que lo que el Señor decía es que nosotros nos acerquemos a Él en santidad. Quiero pensar, déjeme que se lo ponga de este ángulo, que Isaías, al ser profeta de Dios, se acercó, pues porque él tenía el llamado, ¿verdad? Profético. Tenía los ojos abiertos, pero tenían que purificarle su boca todavía. Pero cuando Juan tiene la visión, él ya había sido limpiado por la sangre del Cordero de Dios y se había mantenido en santidad. Entonces, hermano, hay un secreto. Mire, esto tenemos para hablar en toda una hora, pero no ese es el tema, pero creo que va al caso porque todavía puedo sentir y percibir la presencia de la santidad de Dios aquí, y anhelo que ahí en su casa, también en donde nos estén viendo. Pues mire, quiero hablarle de un tema interesante al que le hemos puesto por nombre, quizás ya lo vio, ¿verdad? Se llama lo que Dios no puede hacer. Lo que Dios no puede hacer. Pero antes de que me juzgue, póngame atención al tema. Yo no sé si lo voy a poder terminar hoy o quizás vamos a empezar una nueva serie. Pero fíjese que hay cosas que Dios no puede hacer. Claro, lo voy a decir esto, aunque es la conclusión de todo el tema. No sé si me voy a llevar 1, 2 o 3 temas para poderlo terminar, pero le voy a decir de una vez el final, ¿verdad? Lo que Dios no puede hacer no es que no pueda hacerlo, sino que Él está dando tiempo para que nos arrepintamos, para que nos convirtamos y para que le busquemos con todas las fuerzas de nuestro corazón hasta que Cristo venga. Porque Dios es soberano, déjeme decirle que Dios es soberano. Entonces, pastor, ¿cómo usted puede decir lo que Dios no puede hacer? Antes de hablarle de esto, quiero darle 4, por lo menos para el tema, quiero hablarle de 4 verdades bíblicas, ¿verdad? Que quiero que me acompañe, ¿verdad? Lo tengo así en la perspectiva, ¿verdad? Quiero hablarle de estas 4 verdades bíblicas, ¿verdad? Y que me ponga un poquito de atención. Entonces, fíjese, pues vamos a hablar de la primera verdad bíblica. Jeremías capítulo 32 y verso número 17. Dice, Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tus brazos y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Pastor, pero no, usted me está diciendo que no hay las cosas que Dios no puede hacer, y aquí dice, nada es imposible para ti. Aquí quiero que, mire, la perspectiva aquí del profeta. Esto es, tal vez lo voy a generalizar y sería tal vez desde el ángulo, desde la óptica de la humanidad hacia Dios. Y quiero tal vez como que agrupar o acortar un poquito más, porque la humanidad es extensa. Pero no toda la humanidad cree en Dios o en el poder de Dios o en la omnipotencia de Dios. De hecho, usted sabe que hay religiones, ¿verdad?, que no creen en la omnisciencia, en la omnipresencia, en la omnipotencia de Dios, en la omnisciencia, ¿verdad?, de Dios. No creen. Entonces, fíjese, pero entonces como le decía, voy a limitar un poquito más y voy a decir, entonces esto es del ángulo de la humanidad hacia Dios, pero de la humanidad redimida. La humanidad que ha creído en Jesucristo, que le ha confesado como su único y suficiente Salvador. Entonces, esa humanidad es la que está viendo aquí la óptica. Nada es imposible
para ti. Aquí el profeta está representando a la humanidad redimida, si usted lo quiere ver así. Entonces, hermano, nada es imposible. Él reconoce, nada es imposible para ti, nada es imposible para Dios. Hasta hay un canto, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para ti, oh fuerte gran Dios. Consejero grande eres tú. Nada, nada, absolutamente nada, nada es imposible para Dios. Aleluya. Entonces, hermano, la óptica. Entonces, fíjese, nada es imposible para Dios. Entonces, a esto yo le llamo la afirmación. Esta es una afirmación. Es una afirmación. Nada es imposible para ti. Desde la óptica de la humanidad redimida hacia Dios. Pero miren, quiero hablarle esta otra verdad. Y solo me estoy introduciendo al tema, ¿verdad? Porque quiero que veamos algunas cosas. Jeremías capítulo 32 y verso 27 dice: He aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Entonces aquí pues usted ya pudo identificar que este es de la óptica de Dios hacia la humanidad. Y aquí sí tengo que abarcar toda la humanidad porque aunque la humanidad, haya humanidad que no cree en Dios, que no haya sido redimida todavía, para Dios no hay nada imposible. Incluso hasta las piedras más duras, el Señor puede tocarlas y convertirlas. Pero fíjese, entonces aquí la óptica es desde el ángulo de Dios hacia la humanidad. Y entonces le está diciendo, ¿habrá algo imposible para mí? Del ángulo del profeta vimos la afirmación. Y aquí entonces sería la confirmación de Dios. Esta es una confirmación. ¿Habrá algo imposible para mí? Aunque es una pregunta, ¿verdad? Pero él está confirmando lo que el profeta le está diciendo. El profeta le dice, no hay nada imposible para ti. Sí, ¿habrá algo imposible para mí? No, no hay nada imposible. Entonces, desde la óptica de Dios hacia la humanidad. Entonces, aquí vemos un círculo de bendición precioso. Desde la humanidad hacia Dios y de Dios hacia la humanidad. ¿Cómo Dios, teniendo, hermano, siendo soberano, siendo el creador del universo, hermano, el creador de tuyo y mío. Amén. Él, hermano, quiere tener relación con nosotros, y la relación que Él quiere tener con nosotros es para demostrarnos que no hay nada imposible para Él, nada, no hay nada imposible. Pastor, pero si usted dijo que el tema se llama lo que Dios no puede hacer, espérese, ahorita vamos a ver. Es que primero tengo que poner la base, y las bases son estos versos que le estoy diciendo, estas 4 verdades bíblicas. Entonces, tenemos la afirmación y ahora la confirmación. Pero mire este verso, hermano, qué precioso este verso. Dice Mateo 19:26. Pero Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Aquí son palabras del Señor Jesús. Claro, en el contexto de que se está hablando es de que un rico no puede entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero el Señor dice, esto es imposible para Dios todo es posible. O sea que desde la óptica de Dios no hay nada imposible, como lo vimos en el verso anterior. Pero ahora lo que estamos viendo aquí, desde la óptica del Señor Jesús, Él está trayendo, ya no solamente es una afirmación y una confirmación, sino que ahora es una conclusión. El Señor está concluyendo diciendo, para Dios todo es posible. Amén. O sea de que, hermano, yo no sé qué situación estés atravesando, qué problema, qué circunstancia, qué tristeza, qué adversidad, hermano. No sé si estarás pasando por temor, angustia, soledad o enfermedad, no sé. Todo es posible para Dios. Incluso el Señor Jesucristo dijo, para el que cree, todas las cosas son posibles. Entonces, pero aquí tendríamos que preguntar, ¿qué creen qué, verdad? Claro, nosotros ya sabemos, pero lo tengo que explicar. Para aquel que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que cree que Jesús es el Señor, para el que cree, para el que le recibe, para Él todas las cosas son posibles.
¿Por qué? Porque para Dios todo es posible. Entonces el Señor está concluyendo. Entonces vemos, tenemos la afirmación, la confirmación y la conclusión. Y entonces, para cerrar mi introducción, Lucas capítulo 1 y verso número 37 dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Ay, hermano, entonces, usted lo voy a decir una vez, esta es una esperanza, ¿verdad? Una esperanza preciosa que tenemos nosotros. Entonces, estas 4 verdades bíblicas, las puse aquí en una pequeña lista para que tengamos nosotros fácil poderlo entender. La afirmación, nada es imposible para Dios. La confirmación, ¿habrá algo imposible para Dios? La conclusión del Señor Jesús, todo es posible para Dios. Y la esperanza es, ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces ahí cerramos por completo este círculo virtuoso de bendición, en donde yo lo que anhelo primero es que usted sepa que no importa la situación que tú estés atravesando, por muy difícil que sea, por muy imposible que sea, déjame decirte que nosotros hemos conocido y conocemos, y de seguro vamos a seguir conociendo a un Dios de los imposibles. A un Dios, hermano, que si tal vez te han dado un diagnóstico, hasta lo decía la profecía, ¿verdad? Te han dado un diagnóstico, pero yo te digo, yo soy tu sanador. Entonces, ese es un Dios de lo imposible, ¿verdad? La profecía te estaba confirmando esta introducción, ¿verdad? Acerca de que todo es posible para Dios. Pero entonces lo debemos de creer. Miren, por eso es de que el Señor ponía en mi corazón afirmación, confirmación, conclusión, una esperanza continua de saber que Dios, si estamos en las manos de Dios, aquí lo que nosotros nos tenemos que preguntar con honestidad es, ¿estoy en las manos de Cristo Jesús? ¿He entregado mi corazón a Jesucristo? ¿Soy ahora su hijo por la fe? Porque de lo contrario, hermano, hay cosas que Dios no puede hacer. Vaya, mire, pues le voy a poner un ejemplo que está fuera del tema, pero que va en el tema. Dice que cuando el Señor Jesús llegó a Nazaret, su propia tierra, usted se puede imaginar, dice que no pudo hacer muchos milagros allí. ¿Por qué? Porque no tenían fe en Él. Entonces, el común denominador de la afirmación, confirmación, la conclusión y la esperanza, que este es el mero inicio de esta nueva serie, quizás, ¿verdad? Es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice, ¿verdad? Entonces imagínese el Señor Jesucristo yendo a su propia tierra y no pudo hacer milagros. Muchos, ¿verdad? No pudo hacer muchos milagros porque no creían en Él. Entonces, hermano, quiere decir de que la fe desata el poder de Dios en la vida de aquellos que creen. Por eso es que te digo que aquí lo más importante no es que tú veas lo difícil de tu situación, sino ve lo poderoso que es Dios para resolver tu situación. Ahora, otra cosa que tenemos que entender aquí, porque si usted se puede dar cuenta, aquí tenemos en estas 4 bases que yo le pongo, ¿verdad? Vemos 2 tiempos diferentes. Uno que es el tiempo presente y uno que es el tiempo futuro, ¿verdad? Continuo. Entonces hay cosas que el Señor las hace en este momento, pero hay otras que el Señor las va a hacer. Y esa es la fe que tenemos. Por eso es que se necesita la fe, para ver el poder y el mover de Dios. De tal manera que yo sé, hermano amado que me estás viendo, amigo que nos estás viendo, que en las circunstancias o en crisis, en momentos difíciles que tú has experimentado, el Señor te ha ayudado rápido, pero otras ha sido poco a poco, que te ha tocado que derramar lágrimas, sentirte triste, sentirte quizás incluso hasta humillado, ¿verdad? Pero siempre el Señor nunca se ha olvidado de ti. Y después ninguna cosa será imposible. Para Dios eso es hacia el futuro. Para nosotros quisiéramos que se nos resolviera al instante, pero Dios no trabaja así. Dios trabaja de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Lo que pasa es que nosotros siempre queremos ver resueltas todos nuestros problemas inmediatamente, pero Dios no, Dios nos trabaja. Mire, si algo tiene Dios es paciencia. Es paciente para con nosotros. Ya tendríamos que estar destruidos.
pero por la gracia y el favor de Dios no hemos sido consumidos, dice, aleluya. Entonces fíjese, que no se le olviden estas cuatro: la afirmación, confirmación, conclusión y esperanza. 4 cosas que sí son bien importantes, que las tengamos presentes en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí quiero empezar lo que Dios no puede hacer. Y mire, lo tengo aquí. Lo primero es, dentro de algunas cosas que encontramos en la palabra, no hay muchas, ¿verdad? Pero hay algunas. Es imposible que Dios mienta. Hay dos ángulos acá, le voy a dar los dos. Es imposible que Dios mienta. Mira, entonces acompáñeme a Hebreos capítulo 6 y verso 18. Dice, a fin de que por 2 cosas inmutables, es decir, que no cambian, 2 cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta. Mire cómo lo describe el escritor de la carta a los Hebreos, que yo creo que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Por el estilo y la forma, pero entonces dice, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Por qué? Por 2 cosas inmutables. Dice, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, fíjese, que aquí, ¿de qué están huyendo? ¿Cómo se refugian? ¿Cuál es la esperanza que tienen delante de ellos, verdad? Obviamente están huyendo de la vida pasada, del pecado, y se están refugiando ahora en Cristo Jesús, que es su propia esperanza para llegar a la eternidad, a la gloria. Ahora, pero entonces aquí nosotros, la Biblia nos remarca tremendamente que es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Él siempre nos va a decir la verdad. Siempre te va a hablar con honestidad. ¿Cuántas veces no hemos nosotros preguntado al Señor, Señor, ¿por qué me pasó esto? Y nos explica, pero a perfección, aunque nos duela, aunque nos raspe, aunque la palabra de Dios nos raspe, pero nos está hablando la verdad. Entonces, fíjese, aquí lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, ¿cuáles son estas 2 cosas inmutables? Y eso lo vemos en el contexto, ¿verdad? Y quiero que me acompañe, ¿verdad? Y lo vamos a ver acá en perspectiva, ¿verdad? Ahí en la pantalla. Dice, ¿cuáles son esas 2 cosas inmutables? Claro, hay muchas cosas inmutables, pero lo que está haciendo referencia a este pasaje está en Hebreos capítulo 6 y verso 13 y 14. Déjeme entonces que le diga, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Entonces, una de las cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta, es decir, porque Él juró por sí mismo. ¿Y qué juró? Una promesa hecha a Abraham. Y como nosotros somos hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús, entonces esa promesa es para nosotros. Amén. ¿Qué promesa, hermano? Que es imposible que Dios te vaya a mentir a ti y que me vaya a mentir a mí. Y que es imposible que Dios mienta. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Aleluya. Mire, Dios lo prometió, y si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Lo que pasa es de que muchos creen que Dios les prometió algo cuando Dios no les ha dicho nada. Y es entonces cuando algunos piensan de que Dios es malo, Dios no me contesta, Dios no me ama. Pero no, nosotros tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo, que nos está hablando constantemente y nos está dando el mensaje de Dios. Entonces, cuando Dios te haya prometido algo, crea la promesa. Pero si Él no te ha prometido algo, no creas o pretendas creer que Dios te hizo una promesa, porque entonces te vas a defraudar. Mejor escudriñemos la Escritura, mejor leamos, mejor oremos, mejor propongamos en nuestro corazón afinar nuestro oído espiritual al mensaje de Dios, porque puede ser de que muchos no reciban la promesa, no porque no la tengan, o no porque Dios no se las haya dado, simple y sencillamente porque no escucharon, no estaban poniendo atención. En ese momento, hermano, les pasó una mosca volando y perdieron toda la atención. Entonces es bien necesario prestar atención al mensaje de Dios. Cuando Dios te está hablando, cuando Dios te habla en la oración, cuando Dios te habla por medio de profecía, cuando Dios te habla en tu lectura diaria de la palabra, cuando Dios te habla a través de la predicación, de la enseñanza, del consejo, incluso de la amonestación, Dios nos habla.
Pero entonces, ¿cuáles son esas dos cosas? La número uno es la promesa. La número dos es Hebreos 6:14, que dice, diciendo, en verdad te bendeciré, en verdad te multiplicaré. Entonces, este es un juramento. Yo le puse ahí, ¿verdad? Juramento. O sea, que el Señor juró. El Señor dijo, yo te voy a multiplicar, te voy a bendecir y te voy a multiplicar. ¿Cómo lo voy a hacer? Ese ya no es tu problema. ¿Cómo Dios va a resolver tu situación? Eso a ti ya no te debe interesar. Tú solamente recibes la palabra que Dios te dijo, que te iba a ayudar, te iba a socorrer, que te iba a sanar a pesar del diagnóstico. ¿Cómo lo va a hacer? Eso ya no es cuestión tuya ni mía. Es asunto de Dios. Y Él es experto. Para Él no hay nada imposible. Entonces es imposible que Dios mienta. Mire que las cosas que Dios no puede hacer. Bueno, nos vamos a ir metiendo un poquito más porque se va poniendo interesante. O por lo menos yo me emociono y espero que usted esté ahí recibiendo la palabra, ¿verdad? Entonces fíjese que entonces las dos cosas inmutables que marcan que Dios no puede mentir, es imposible que Dios mienta, es la promesa y el juramento de bendecirnos y de multiplicarnos. Qué hermoso. Entonces, pero fíjese que esta carta a los Hebreos capítulo 6 está colmada de bendiciones. Y entonces el inicio de Hebreos, usted lo sabe, usted lo puede ir a leer ahí a su Biblia, ¿verdad? O por lo menos anotarlo, ¿verdad? Hebreos 6, del 1 al 2, nos habla acerca de que debemos de alcanzar la madurez. Debemos de ser maduros espirituales y dejar las enseñanzas elementales de Cristo Jesús. Es decir, que nosotros vayamos hacia la madurez. Entonces quiere decir de que esta es una invitación para que podamos alcanzar la madurez que Dios quiere. Ay, hermano, recuérdese de que solo maduros vamos a ser arrebatados. Dios no viene por una iglesia que está pequeña, ¿verdad? Que no crece, que no se desarrolla. No, lo que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que alcancemos la madurez que Dios quiere. Hermano, nosotros tenemos que pedirle, suplicarle al Espíritu de Dios que podamos alcanzar la madurez. Ahora, ¿cómo la vamos a alcanzar? Creo que por eso es que Dios utiliza a veces métodos, ¿verdad? Donde nos toca a nosotros que esperar la respuesta de Dios. Pero entonces aquí ya vimos las 4 verdades bíblicas y ahora vimos que es imposible. Mire, es imposible que Dios mienta. Basado en estas dos cosas, la promesa que él hizo a Abraham, que fue trasladada a todos nosotros por medio de Cristo Jesús, y el juramento de bendecirte y de multiplicarte. En la bendición ahí está todo, ¿verdad? La bendición de parte de Dios y la multiplicación. Cuando dice multiplicación lo podemos ver de toda forma. De toda forma. Pero yo quiero y lo resumo en una sola palabra, el juramento. Entonces la promesa y el juramento que Dios hizo en antaño, pero que también te está haciendo a ti, a tu familia, a tus hijos y a tus descendientes, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, mire, ¿qué otra cosa Dios no puede hacer? Dios no puede mentir. En la anterior es imposible que Dios mienta, pero ahora Dios no puede mentir. Es un poco diferente, ¿verdad? La otra como que es un nivel más alto. Es imposible que Dios mienta, pero aquí Dios no puede mentir. Acompáñeme a Tito capítulo 1 y verso 2. Mire qué hermoso esto. Yo espero que me esté entendiendo esta tarde. Amén. Por lo menos que me ponga un amén si me está entendiendo, ¿verdad? Las cosas que Dios no puede hacer. Remarco una vez más que no es porque Él realmente no pueda, sino es porque nos está dando tiempo que nos arrepintamos, que nos convirtamos, que busquemos al Señor todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga. Ok, Tito 1:2 dice acerca de la esperanza de la vida eterna, que Dios, que no puede mentir, mire, aquí están los no puede de Dios, que Dios, que no puede mentir, había prometido desde antes del principio de los siglos. Entonces, fíjese, Dios había prometido algo. ¿Qué cosa? La esperanza de la vida eterna. Pero como un Dios eterno,
un Dios que ha querido tener relación con su creación y que entre más va avanzando la creación se va alejando cada vez más de Dios. Y verdad, tuvo que el Señor que destruir toda la tierra por medio de una inundación de agua, ¿verdad? Y entonces supuestamente solo 8 se salvaron, pero dentro de ellos había uno que todavía no estaba convertido al 100% y en él se traspasó una vez más, ¿verdad? El gen ese del pecado, del no seguir buscando a Dios, de alejarse de Dios. Y vemos entonces que la creación, hermano, empieza a multiplicarse, pero no toda la creación busca de Dios. Y Dios había dado esta promesa, la esperanza de vida eterna. De hecho, usted puede buscar en los libros, ¿verdad? Incluso cuando uno estudiaba, yo no sé si también cuando tú estudiabas, ¿verdad? A nosotros nos pusieron a leer la fuente de la juventud o la fuente de la vida eterna, ¿verdad? Mitos y leyendas que habían, cuando en realidad la fuente de la vida eterna se llama Jesucristo. Él es el único y verdadero fuente eterna de salvación, hermano, que nos lleva que nos da vida eterna, solamente Jesucristo. Entonces esa era una promesa hecha de Dios hacia la humanidad, la esperanza de vida eterna. ¿Por qué? Porque recuérdese que Dios es eterno. Dios es eterno. Ahora, él quiere que sus hijos también sean eternos. Dios es inmortal. Todavía no hemos alcanzado la inmortalidad, porque eso es en la transformación. Eso es lo último. Por eso es de que le decía que el apóstol Pablo enseña acerca de la resurrección, pero una resurrección fuera de la resurrección, una resurrección fuera de tiempo, es decir, una mejor resurrección, la ex anastasis, que es, hermano, ser llevado vivo, pues. Eso, hermano, eso es una promesaza de parte de Dios, a la cual nosotros tenemos acceso si nos consagramos y si buscamos del Señor. Hermanos, si aprendemos a morir constantemente, si aprendemos a entregar nuestra vida, la ex anastasia, ok, pero bueno, la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, había prometido desde antes del principio de los siglos. Quiere decir que desde el mero principio el Señor había dado esa promesa, pero la humanidad se empezó a alejar. Entonces, ¿cuál fue el plan de Dios? El plan de Dios. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? En los ejemplos de la palabra, que aquel hombre que tenía su viña, ¿verdad? Y que la rentó a unos para que la trabajaran, le mandó a los trabajadores para que le rindieran cuentas y cuando los vieron dice que los golpearon y los mataron. Y entonces el dueño siguió enviando y enviando, ¿verdad? Y así dice la escritura que el Señor al principio nos habló a través de los patriarcas, ¿verdad? De los jueces, de los profetas, pero de último, en este tiempo, dice, nos ha hablado por medio del Hijo. Y entonces la parábola dice que, entonces el padre dijo, bueno, me han matado a todos, mejor voy a mandar a mi hijo, porque a él sí lo van a respetar. Y que cuando vieron venir al heredero, dijeron, este es el heredero, matémoslo y quedémonos con la heredad. Y entonces es el plan de la salvación de Cristo, de Dios por medio de Cristo Jesús para toda la humanidad. Entonces la esperanza de vida eterna, bueno, es un pasaje que todos nos lo sabemos de memoria. Pues déjeme que se lo ponga ahí en pantalla en grande, ¿verdad? Juan capítulo 3 y verso 16. Porque de tal manera amó en pasado Dios al mundo, que dio en pasado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, presente, fíjese cómo el texto va cambiando de tiempo, que en Él cree, presente, no se pierda, eso es en futuro, mas tenga vida eterna en futuro. Entonces está pasado, presente y futuro en este verso. Está el plan original de Dios de querer mostrarnos la esperanza de la vida eterna, pero era necesario que viniera su Hijo, hermano. Y mire, Dios no escatimó, Dios no... Ay, Dios mío, ¿cómo hago para explicarle esto? Sin que se escuche quizás hasta ofensivo, ¿verdad? Pero
pero es la realidad. A Dios no le importó entregar a su propio hijo, no porque no lo amara, sino porque él sabía que era la única solución para poder rescatar a una humanidad que se había alejado tanto de Dios, que se había alejado, que no quiere tener en su diario vivir a su Creador. Y eso pasa en este tiempo. Muchos, cuando escuchan el mensaje de Cristo Jesús, cuando escuchan el mensaje del Evangelio, son pocos los que lo reciben y muchos lo rechazan. Claro, porque hay muchos salteadores, ¿verdad? Hay muchos engañadores en este tiempo que no predican el verdadero evangelio de Jesucristo, sino que predican su propio evangelio cargado de humanidad, ¿verdad? Pero entonces el Señor Jesucristo nos presenta su propio evangelio. Y es el evangelio que predicamos ahora, ¿verdad? Incluso el apóstol Pablo dice que quien quiera que te traiga otro evangelio, otro testimonio de Cristo, el que te traiga otro pasaje, el que te traiga otro, hermano, sea anatema, dice, no lo escuchen. El apóstol Pablo lo enseñó hace muchos miles de años atrás. Y muchos hoy quieren seguir su propio evangelio, muchos persiguen nada más el evangelio de la prosperidad, muchos solamente persiguen el evangelio donde no involucra compromiso. No puede haber evangelio si no hay compromiso. Tú no puedes estar viviendo el evangelio verdadero si tú no te comprometes. ¿Por qué? Porque el evangelio es de compromiso. ¿Cómo así, pastor? Sí, Dios se comprometió a salvar al mundo. Bueno, envió a su hijo. Su hijo se comprometió a morir para salvarnos. Entonces, si Dios Padre y Dios Hijo y el Espíritu Santo se comprometió a trabajar en nosotros para llevarnos de regreso al Padre. Entonces, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se comprometieron, quiere decir que el Evangelio verdadero es de compromiso. Pero si tú no te estás comprometiendo, tú no estás viviendo el verdadero evangelio. Perdóname que te lo diga así. Tal vez estarás viviendo otro evangelio. Y es ahí donde la cosa se pone difícil, porque no es por el conocimiento que tengas, no es por la doctrina, no es por la iglesia grandísima o pequeña o bonita o fea, o porque tu pastor te cae bien o tu pastor te cae mal. No. Si te están predicando el verdadero evangelio, siéntete dichoso y feliz. Pero si tú no estás viviendo el verdadero evangelio, una de las formas de cómo comprobarlo es porque no te has comprometido con Dios. Y el tener una vida de compromiso con Dios va más allá de solo palabras. Ya tiene que reflejarse con hechos. Tu vida cambia, tu vida se transforma, pero entonces anhelas servirle al Señor, cumples con los principios bíblicos que el verdadero evangelio nos enseña. Y entonces empiezas a retomar tu vida, ¿verdad? Y empiezas a encarrilarte hasta que el Señor te arrebata. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Entonces Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Es imposible. Y Dios no puede mentir. Ok, ay, mire, déjeme que le dé este otro. Dios no puede negarse a sí mismo. Mire cómo vamos escalando en las cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso número 13, dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Hermano, qué pasaje más poderoso este. Este pasaje nos invita a nosotros a amar al Señor por su grande bondad y misericordia. Este pasaje realmente nos invita a nosotros a reconocer la soberanía de Dios, pero también la inmensa paciencia de Dios con sus hijos, con su pueblo. Porque Él demanda de nosotros fidelidad. Él quiere que nosotros seamos fieles. De hecho, usted sabe que en Apocalipsis, ¿verdad? 17:14 dice que los que están con el Cordero son llamados, escogidos y fieles. Es un nivel, es un estándar de vida que nosotros tenemos que aprender a vivir. La fidelidad de Dios. Hermano, no podemos nosotros vivir el evangelio verdadero sin compromiso y sin fidelidad. La fidelidad abarca
muchas aristas, muchos ángulos, ¿verdad? Porque muchos piensan, no, yo le soy fiel a Dios, pero en su matrimonio es infiel, no puede ser de esa manera. Busca a Dios y está bien en su matrimonio, pero sus hijos los tiene descuidados, tampoco se puede. Bueno, busca a Dios, está bien en su matrimonio, busca a sus hijos, pero no se compromete en el servicio, no cumple con los principios bíblicos que la Biblia nos enseña, que nos demanda, ¿verdad? Como santidad, congregarse, ofrendas, rendir la voluntad, hermano, amar a tu prójimo, principios bíblicos que el Señor nos demanda. Si no lo estamos cumpliendo, hermano, no podemos ser fieles al 100%. Pastor, pero ¿quién es fiel al 100% si somos humanos y pecadores? Tienes toda la razón. Te voy a poner una estrellita porque tienes toda la razón. Pero te la voy a quitar porque ese pensamiento provoca que no todos entonces se consagren a Dios y que le crean más que es imposible consagrarse a Dios que el que Dios te dé la fuerza por el Espíritu Santo para que vivas una vida consagrada. ¿Acaso no vemos nosotros ejemplos de hombres terrenales como Enoc, como Elías, que se consagraron y el Señor se los llevó? Pablo, él mismo menciona que él ya había acabado la carrera y la había terminado con gozo y le sobró hasta tiempo y decidió quedarse para seguir embelleciendo a la iglesia de Jesucristo. El apóstol Juan también, ¿verdad? Que es uno de los que el mismo Señor Jesucristo le dijo que si yo quiero que este quede vivo hasta que yo regrese, aunque no, está escrito, ¿verdad? Dice, aunque no es de que haya dicho que iba a quedar vivo, pero no sabemos. Después el apóstol Juan aparece en la isla de Patmos. Mire, yo no sé si usted sabe la historia dice esto, no lo dice la Biblia, pero antes de encarcelar al apóstol Pablo lo metieron en una olla con aceite hirviendo. Y así lo torturaron y después lo tiraron a la isla de Patmos para que muriera. ¿Y que si el Señor se lo llevó hasta el cielo? Él reveló el Apocalipsis. Uy, pastor, eso no está en la Biblia. Por eso le dije antes, no está en la Biblia. Está en la historia, usted lo puede buscar. Qué cosa más difícil. Pero entonces la fidelidad, hermano, es algo que Dios demanda de nosotros. Pero mire, a pesar de todos los intentos, a pesar de que lo busquemos, siempre somos infieles. La humanidad es infiel y hay que reconocerlo. Busquemos del Señor y pocos buscamos. Consagrémonos, pocos se consagran. Vivamos en santidad, pocos. Y me refiero, recuérdese, a la humanidad redimida. Porque la humanidad que no está redimida no conoce, ni sabe, ni entiende esto. Yo le estoy hablando aquí a redimidos, pero también espero que hayan personas que no conocen del Evangelio, ¿verdad? Y que deseen tener este estilo de vida, de consagrarse delante de Dios, ser fieles delante de Dios. Pero, a pesar de todos los intentos, por eso es que le estoy diciendo, dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces, Dios siempre va a permanecer fiel a las promesas de sus pactos, a las promesas que nos ha hecho. Siempre va a permanecer fiel. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Dios el ser fiel. La naturaleza de la humanidad es ser infiel. Entonces, como Él sabe cómo somos, Él siempre permanece fiel a nosotros. Qué hermoso el Señor. Pero eso no quiere decir de que nosotros no busquemos el serle fieles. Tiene que haber un momento en que despertemos, como decía la profecía, ¿verdad? Despierta, ¿verdad? Es un momento para que despertemos y que seamos fieles. Que entendamos que si seguimos nuestro ritmo de vida, nos van a despertar en la tribulación y en la gran tribulación y nos van a lavar y planchar bien ahí. Vamos a salir sin mancha y arruga. Pero yo no quiero llegar hasta ahí. Yo quiero que aquí el Señor en este tiempo nos limpie, nos purifique, nos quite las manchas, las arrugas y que podamos irnos arrebatados en el turno de honor. Entonces fíjese aquí. Él permanece fiel, es una promesa. Entonces, una promesa es tan verdadera, tan creíble como aquel que la dice. Usted se recuerda que en antaño, ¿verdad? No había tanto que firmar.
la palabra que alguien decía era lo que le respaldaba. Así era. Ahora hay que documentos y firmar un montón de cosas, ¿verdad? Pero antes era por la palabra. Entonces la promesa, cuando tú haces una promesa delante de Dios, sé fiel de cumplirla. Si tú le prometes a tu esposo o a tu esposa algo o a tus hijos algo, cúmplelo. Cúmplelo, porque eso va a marcar en tu vida. Pero sobre todo marcar la vida de los que les prometiste. Pero ok, entonces, no, Dios no puede negarse a sí mismo. ¿A qué se refiere esto? Mire, Números 23:19, acompáñenme a Números 23:19. Vamos a ver un recorrido por qué Dios no puede negarse a sí mismo. Primero porque dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no cumplirá. Bueno, entonces aquí tenemos, por eso le digo, la palabra de Dios es fiel. De hecho, la Escritura dice, ¿verdad? Así lo vimos en el programa de Cristo ama a los niños. Su palabra es verdad. Todo lo que el Señor dice es verdadero. No hay mentira en Él, hermano. Él no puede. Bueno, empezamos. Él no puede mentir. Lo que Él te ha dicho lo va a cumplir. Lo que Él te prometió lo va a hacer. Ahora, como Dios es santo, ¿verdad? Vimos la santidad de Dios. Les hablé un poco de la santidad de Dios. Pero a veces, hermano, mire, hablar de la santidad de Dios es bien difícil. Porque tenemos un concepto tan pequeño, quizás, de la santidad de Dios. Y lo pensamos que está en el cielo nada más, y ahí entre querubines, y eso es. No, Dios es santo. La santidad de Dios no se puede comprender. No nos podemos acercar a Él con las manos sucias. No nos podemos acercar a Él, hermano, con un corazón manchado. Ahora, por eso es que le decía que el profeta Isaías se acerca y ve la santidad de Dios, y lo primero que le provoca es darse cuenta cómo estaba él, ¿verdad? En el capítulo 1, usted lo puede ver. Dice, Señor, mis ojos te han visto y soy de labios inmundos, voy a morir. Y entonces le purificaron los labios. ¿No será que te tienen que purificar tu forma de hablar cuando entres a la santidad de Dios? Porque tal vez tu hablar está sucio. Tal vez llevas una vida cristiana buena, pero en tu hablar está sucio. Es necesario que del altar de Dios se tome un carbón encendido y que te purifique en tu hablar. Hay que suplicarle al Espíritu Santo. Entonces, fíjese aquí, no puede negarse a sí mismo, primero porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo sé que usted me va a decir, pastor, pero esto lo dijo Balaam, que era un falso profeta, después un profeta caído, después que se convirtió en brujo, que fue un profeta, después se convirtió en un vidente y terminó siendo un brujo, y después murió. Pero yo no lo estoy viendo en ese contexto, sino que yo quiero que vea la realidad de lo que está hablando, porque lo que está diciendo es cierto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Entonces, él no puede negarse a sí mismo si él lo habló, si él lo dijo. Mire, hermano, por mucho que él quería destruir a Israel en el desierto, por cuantas veces le fue infiel el pueblo. Cuántas veces el Señor sacó con su mano poderosa a Israel de Egipto, derrotando al faraón, hermano, enviando las plagas. Veían el milagro constante, hermano, en el desierto. Una nube los cubría contra el sol. En la noche una columna de fuego les daba calor y espantaba a las fieras del desierto, hermano, porque en el desierto hay fieras terribles. Hermano, tenían hambre, el maná todos los días descendía. La roca los seguía y les daba agua. Hermano, ¿cómo? Eso no, es difícil entenderlo y explicarlo. La roca los seguía y les daba agua. ¿Cómo habrá sido? Es una roca moviéndose que les daba agua. Si lo que menos abunda en el desierto es agua. Si hubieran muerto y pasaron 40 años. Dice que la ropa les crecía, hermano, conforme iban creciendo. Dice que el calzado, hermano, no se desgastaba de sus pies.
y la ropa misma le crecía. Eso era un milagro diario. Y el pueblo, mucho pueblo de Dios blasfemaba, lo ofendía, hermano. Incluso, hermano, el Señor hasta les dice, ¿acaso yo no me di cuenta que ustedes llevaban los ídolos escondidos? Dice, sus ídolos. ¿Y no los destruyó el Señor? Pero hermano, cuando el Señor decidió hablar, dijo, bueno, de 20 años para abajo van a entrar, de 20 años para arriba ya no va a entrar nadie. Tuvo un hasta aquí. Si el Señor lo dijo y se cumplió, usted lo sabe. Por eso, hermano, es de que Dios no puede negarse a sí mismo. Si Él te prometió algo, siéntete dichoso, solamente pídele al Señor que te auxilie, que te ayude a ver el cumplimiento de las promesas. Yo de algo estoy seguro, segurísimo, hermano, segurísimo, que el Señor viene pronto. Y entonces algunos pensarán, no se va a cumplir la promesa. Pero no importa, porque puede ser que un día antes que el Señor venga y nos arrebate y nos vayamos con Él, un día antes el Señor te cumpla todas las promesas. Así, te las cumpla todas. Te prometió que te iba a hacer, te iba a llamar, no sé qué promesas te ha hecho. Y si todavía no lo has experimentado, no lo has vivido, puede ser porque tal vez tú no vas detrás de la promesa, no estás buscando, no estás provocando. O porque todavía no es el tiempo. Pero no importa, aunque sea un día antes de que Cristo venga, va a cumplir todas las promesas que te ha hecho a ti, a tu familia y a tus hijos. Dios lo va a cumplir, porque si Él lo dijo, lo va a cumplir. Ok, ¿por qué Dios no puede negarse a sí mismo? Primera de Samuel capítulo 15 y verso 29. Mire, dice, también la gloria de Israel no mentirá, ni cambiará su propósito. Mire, ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. El Señor propuso algo. Y Él no puede negarse a sí mismo, lo va a hacer. Él dijo, este hombre que está aquí es un pagano, pero lo voy a usar como un instrumento para que mi pueblo Israel se arrepienta y me busque. No importa, aunque este sea pagano, yo lo voy a convertir. Y ahí usa Nabucodonosor, ¿verdad? Tremendo hombre pagano. Sirviente de Nabú, ¿verdad? Del profeta, que era una deidad babilónica, ¿verdad? A la que le rendían culto. Y el Señor lo usa, porque así dice, habla de Nabucodonosor, su siervo, su instrumento. Ay, hermano, pero también dijo, ay de aquel, dice, por el cual mi pueblo es afligido. También sabía, ¿verdad? Y eso sí, le dijo, mira, yo te voy a engrandecer, te voy a dar todo, pero que no se te olvide que fui yo, el Dios del cielo, el Dios creador de todo. Y se le olvidó. Al año siguiente se le olvidó, hermano, un año. Entonces, yo puedo entender, según el relato, que 360 días o 365 días son necesarios para que al hombre se le olvide, aquellos hombres de Dios, ¿verdad? Se le olvide todo lo que Dios ha hecho. Hay unos que al día siguiente ya se les olvidó y no cambian nunca. Nunca se entregan a Dios, no rinden su voluntad, quieren hacer su vida, quieren vivir su propio evangelio, pero no es así. Entonces, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. No importa, hermano, qué difícil se vea, pero si Dios dijo, voy a usarte, te voy a usar, aunque ahorita estés alejado, aunque ahorita estés en vicios, aunque te hayas alejado del Señor. Eso sí, Dios ha tenido misericordia, porque muchos que se alejan de Dios, el Señor se los lleva antes de que se pierdan por completo. Pero por alguna razón tú y yo estamos todavía aquí vivos. Por alguna razón el Señor nos ha dejado. Busquemos el encontrar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces Dios no puede negarse a sí mismo porque Él no cambia de propósito. Fíjese, entonces veamos uno más. El Salmo 106:8, hermano, este me gustó, este Salmo 106. Mire, si usted lee todo el Salmo, ¿verdad? El título del Salmo es Dios es bueno. Entonces Dios no puede negarse a sí mismo porque Él es bueno.
Dice, no obstante, los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Mire qué salmo este. Dios es tan bueno, hermano. Dios es tan bueno que nos salvó a nosotros aunque no lo merecíamos. La Biblia dice que Dios se acercó a un pueblo que no buscaba a Dios, que no mencionaba su nombre. Un pueblo que no era Dios, que no era su pueblo. A ese pueblo Dios buscó. Ese eres tú y soy yo. La gentilidad nada quería con Dios. Si su propio pueblo dice que no quiso nada con él. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Imagínate, ¿qué esperanza teníamos nosotros los gentiles? ¿Cómo así, pastor? Los gentiles, los buena gente, no, porque esa palabra fue evolucionando, ¿verdad? Gentil ahora se ve como una persona amable, pero gentil era aquel que no era pueblo de Dios, que era rechazado, que no tenía promesas, no tenía pactos. Hermano, no teníamos nada, pero por eso vino Cristo Jesús, aleluya. Amén. Hermano, y en Cristo Jesús obtenemos todas las promesas. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. Aleluya, hermano. Tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Primero las debemos de conocer, ¿verdad? Ya le dije, hay una promesa de vida eterna, es en Cristo Jesús. La promesa que el Padre dio a aquellos que aceptaran a Jesús y que creyéramos en Él, que lo buscáramos, la promesa del Espíritu Santo es para ti también. Mire, esa promesa empezó a funcionar. Claro, el Espíritu de Dios estaba desde la creación, pero la promesa de que el Espíritu de Dios iba a vivir dentro del hombre empezó en Hechos, capítulo 2 y verso 4, en el Pentecostés. Ahí se cumplió la promesa, que el Señor Jesucristo dijo, bueno, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Vendrá el otro consolador, el otro paracleto, que es el Espíritu Santo, que es la promesa de mi Padre. Pero quien lo activó fue el Señor Jesucristo y no lo dejó en este tiempo, hermano. Entonces, ahora tú y yo podemos experimentar esa promesa. Pero fíjese, el Señor no puede negarse a sí mismo. ¿Qué pasaje es este? No obstante, lo salvó. No porque lo mereciéramos, sino por amor de su nombre, para manifestar su poder. Quiere decir de que nosotros éramos un pueblo que iba a la destrucción, un pueblo por el cual no se daba nada, pero en Cristo Jesús, por su sangre, nosotros ahora venimos a ser, dice que venimos a ser de la familia de Dios. No, antes no teníamos herencia, pero ahora somos de la familia de Dios. Ay, qué hermoso, hermano. Entonces, no nos debemos de jactar, ¿verdad? Que, sí, es que cristianos de plano, porque, es que yo, saber qué hizo mi familia, que eran buenos, y no, era porque no valíamos nada. Si yo a veces me pregunto, creo que me lo debería preguntar más seguido, ¿por qué a mí? ¿Por qué nos escogió el Señor a nosotros para este ministerio tan honroso de estar pastoreando su pueblo, de poder estar compartiendo la palabra, habiendo quizás mejores que uno? Pero el Señor me responde y dice, lo vil, lo menospreciado, lo que no servía, lo tonto del mundo escogió Dios. Señor, ya no me sigas diciendo, ya sé por qué me escogiste entonces. Para avergonzar, dice, a los sabios y a los mejores. Ahí estábamos nosotros, Señor, aleluya. Yo quiero que tú vivas en mi corazón, estás en mi corazón. Amén. Aleluya. Bueno, veamos uno más porque el tiempo, no sé cómo estaremos del tiempo que nos está avanzando, pero no puede negarse a sí mismo. Mire Romanos capítulo 11 y verso 29 dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Quiere decir que lo que Dios te dijo que te iba a dar, el don que puso en ti, la bendición que derramó en ti, el talento que Dios puso, no te lo va a quitar. Mire, hermano, por eso es bien importante que nosotros reconozcamos. Mire, todo empieza siendo un talento. El mundo secular está lleno de talentos. Hay virtuosos de la música, del arte, del cine, de las construcciones. Hermano, hay muchos que tienen talentos preciosos, pero que solamente ahí se quedan, ¿verdad? El talento entonces lo utilizan para agradar a los que los escuchan, ¿verdad? Perdón. Se queda solamente a un cierto nivel. Pero cuando el talento
que Dios te dio, sea lo que sea, música, arte, no sé, pintura, lo que sea, por el Espíritu se convierte en un don, oh hermano, eso va a provocar en ti el fructificar, pero te va a bendecir a ti, pero que vas a ser de bendición para los demás. Y entonces, estoy hablando solo de los dones, pero ¿y el llamamiento? Dios nos llama. Dios nos llamó en Cristo Jesús. Pero es que aquí sería tal vez de decir, pastor, pero ¿qué llamamiento tengo yo? Bueno, cada quien tiene su propio llamamiento. Pero hay llamamientos generales. Por ejemplo, en la Escritura podemos ver diferentes formas de los... Aquí, miren, vamos a buscarlos, miren. Vamos a buscar algunos. Por ejemplo, vamos a ver qué aparece aquí en Génesis. Vamos a vernos algunos del Nuevo Testamento, mejor porque son muchísimos. Vamos a ver, tal vez aquí. Mire, por ejemplo, está hablando de los llamamientos, Gálatas 5:13, para que lo anote ahí. Solo estoy lanzándole unas perras. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Es un llamamiento a la libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Este es un tipo de llamamiento que tú y yo tenemos, un llamamiento general. ¿A qué, pastor? A ser libres, a no imponer cargas pesadas en los demás, a no ser legalistas, cuadrados, ¿verdad? Tampoco dice que debemos de rayar en el libertinaje y utilizar la libertad como ocasión para la carne. Pero ese es un llamamiento que tenemos nosotros en el Señor. Vamos a ver qué otros. Mire este, hermano. Efesios 4:4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fuimos llamados a la esperanza de nuestra vocación. Y es que es ahí donde radica la clave de todo. Ahora, porque mire, una vocación, hay cosas que uno hace en el mundo secular, ¿verdad? Porque uno ha estudiado, porque se preparó, y hay otras cosas que le gustan. Entonces, hay cosas que se hacen o porque te están diciendo, hacelo, estudialo. Pero no hay nada mejor que lo que a uno le gusta, ¿verdad? Que se hace por vocación, es decir, ay, esto me gusta, a mí yo lo voy a hacer. Y aquí nos habla que fuimos llamados a una misma esperanza de la vocación en Cristo Jesús. Mire, vamos a ver uno más, porque como le digo, son muchísimos los que aparecen aquí. Vamos a ver qué otro más. Vamos a ver uno más, déjeme, es que aquí tengo entre tantos. Ay, mire este llamamiento, qué precioso, Romanos 1:6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Mire ese llamados a ser de Jesucristo. Pero mire este llamamiento en Romanos 1:7, que es el siguiente verso. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Miren, entonces, hay muchos tipos de llamamiento que tenemos. Hay un llamamiento hacia el ministerio Doma, que no todos lo tienen. Son solo los que han sido llamados por Dios, específicamente para un llamamiento de un ministerio Doma. Los demás serían diaconías del servicio, pero que es un llamamiento también, es un ministerio. Pues yo quiero ponérselo de esta forma, porque son ministros de Dios, ministros del altar, pero no ministros domas, porque ministros domas solo son 5, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que tienen un llamamiento específico. Entonces, el don, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Es decir, que Dios no se puede negar. Te llamó, no se puede negar. Te llamó, entonces Él te va a cambiar. En el camino, hermano, si no te quieres consagrar, el Señor te va a empezar a apretar las tuercas. Porque si te llamó Dios, no importa en dónde estés ahorita. Si te llamó Dios, ten por seguro que te va a meter en el camino y te va a hacer. Yo he visto, hermano, testimonios de personas que nunca me imaginé, que nosotros mismos inclusive les hablábamos, les testificábamos y no querían. Y ahora yo los veo en el camino y digo, Dios mío, qué
Qué hermoso eres tú, Señor. A su tiempo la palabra, el don, el llamamiento se cumplió. Entonces, hermano, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces, aquí la pregunta sería, si tú ahorita no eres lo que Dios quiere, y ya casi estoy ministrando la palabra, ¿verdad? Si tú ahora no eres lo que Dios quiere, pero si te ha llamado, en algún momento Dios lo hará en ti. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tú que tal vez eres dócil y que estás esperando el tiempo, que tú quieres ser usado por Dios, pues espera el tiempo también. Pero ya te dije, no todos son de ministerios Doma, pero hay muchas formas de cómo servirle al Señor. Muchísimas formas. Y entonces en eso es que tenemos nosotros que movernos. Mientras el tiempo llega, busquemos al Señor y sirvámosle con todo nuestro corazón. Pastor, pero ¿cómo lo podemos hacer? Sin el auxilio del Espíritu Santo. Déjame decirte que no podemos. Por eso es de que tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que se mueva en nosotros. Que se mueva en nosotros el Espíritu Santo para que nos ayude, hermano, en esta jornada que nosotros, en la jornada que vamos en el desierto llamado tierra, hacia nuestra morada celestial, hacia nuestra patria celestial, hacia nuestra morada definitiva con Dios para siempre. Que no se nos olvide entonces el propósito por el cual Dios nos salvó, Dios nos rescató. Si no lo sabes, pues es que te invito para que tú le preguntes a Dios, le supliques, le digas. Y yo estoy seguro que como Dios no miente, Dios te va a confirmar, Dios te va a hablar, Dios te va a bendecir. Va a utilizar las formas que tenga alrededor para confirmarte, para decirte cuánto te ama. Porque Dios es imposible que mienta, porque nos ha hecho la promesa y nos ha hecho el juramento. Dios no miente de que desde el principio, la promesa de la vida eterna la cumplió hace 2000 años en Cristo Jesús, cuando Él vino y entregó a su Hijo. Y el Señor no puede negarse a sí mismo. Por eso derramó el Espíritu Santo y los dones y el llamamiento son irrevocables. Aquí realmente entonces la pregunta sería, y me voy a detener aquí, todavía tengo más para hablar, pero ¿no te gustaría a ti este día, este momento, decirle, Señor, aquí está mi vida, úsame, quiero ser útil en tus manos. Señor, si te sirvo, úsame. Y si no te sirvo, Señor, si tú ves que no te sirvo, Señor, no me deseches, por favor, sino que por tu gran misericordia hazme útil en tus manos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti suplicándote, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado abundantemente en nosotros, en tu pueblo, Señor, para que podamos agradarte en todo momento, Señor. Entendemos, Señor, que todo es posible para ti y que aquellas cosas que no puedes es porque nos estás dando el tiempo, la oportunidad para convertirnos, para ser transformados, para buscarte de todo corazón todos los días, Señor. Hoy, que esta palabra, Señor, llegue al corazón de tu pueblo, aquellos que están lejos, que se han alejado, que tal vez ya no te buscan como antes, que tal vez se han dejado de consagrar, que tal vez han dejado de amarte, Señor, esta hora. Yo te pido que tu Espíritu Santo los toque, Señor, y los atraiga con lazos de amor, Señor. Oh, y prashanda ramasore vaya que. Por favor, que tu palabra sembrada lleve fruto abundante a tiempo y aún fuera de tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y por qué no juntos le decimos al Espíritu de Dios, muévete? Muévete en mí, Señor. Muévete en mí. Sí, Señor Jesús. Espíritu de Dios.
Dios. Toca mi mente, mi corazón. Oh sí, Señor. Lléname de tu amor. Por favor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Hay un propósito en tu vida. Hay un porqué. Muévete en mí. Hoy Dios te llama una vez más. Reconcíliate con Él. Vuelve a la amistad con Dios. Oh sí, Señor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más, digámosle a Él. Muévete en mí. Muévete en mí. Tócame, Espíritu, Toca mi mente. mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Oh sí, Señor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Oh Espíritu. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque te mueves. Hay un ambiente tan precioso, iglesia, y creo que lo vamos a aprovechar para orar por las peticiones del día de hoy. Tenemos algunas peticiones ahí que quiero que oremos y que le pidamos al Espíritu Santo que nos permita, hermano, ver el mover de Dios. El mover de Dios. Gracias, hijita. Miren. Vamos a orar por Marta Restrepo allá en Colombia. El lunes le van a hacer un examen y pues suplicamos al Espíritu Santo que ponga su mano de sanidad y que su examen salga bien en el nombre de Jesús. También dice Adán Bonilla, Juan Gutiérrez y su bebé de 1 año, dice que tienen COVID. Así es de que vamos a orar allá en México, ¿verdad? Enviaron esta petición y vamos a orar por ellos para que el Señor pues obre un milagro. También por mi hermana Verónica Ortiz, por sanidad de su brazo, para que el Señor toque y sea sanada, ¿verdad? Entonces vamos a orar por ellos, pero antes de orar por ellos quiero contarles de un milagro precioso que el Señor hizo. Y esta es una acción de gracias de Ricardo Alvarado, que es hermano de nuestro hermano Juan Alvarado. Mire, ellos están agradecidos con el Señor y agradecen sus oraciones, ¿verdad? Su intervención a través de la oración. Pero por si usted no se recuerda, a él iban a amputar su pierna y empezamos a orar por él, hermano, y el Señor hizo un milagro. Así es de que el pueblo, yo creo en el poder de la oración, y cuando hay un pueblo que ora, hermano, el poder de Dios se manifiesta. Entonces, después de que se le iban a amputar, déjeme decirle que ahora ya está bien sano, ya está empezando a caminar, hermano, y se perdió todo peligro de que le cortaran la pierna. Así es de que bendecimos el nombre del Señor, y esta acción de gratitud de Ricardo Alvarado la presentamos al Señor, y toda la honra y toda la gloria es tuya para siempre, Señor Jesús. Así es de que y también le agradecen a toda la iglesia por estar orando por él. Así es de que están ellos agradecidos, está él agradecido por ese milagro, pero también le agradece a toda la congregación por estar orando. Así es de que entonces Adán Bonilla, Juan Gutiérrez y su bebé de 1 año tienen COVID, y vamos a orar por nuestra hermana Verónica Ortiz,
por su brazo y por nuestra hermana Marta Restrepo en Colombia. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras manos sobre estas peticiones, creyendo de que tú has de obrar en un milagro poderoso, Señor. Creemos en la palabra escrita que dice que por tus llagas hemos sido curados y sanados. Vemos el mover tuyo en poder, en gracia, en favor y en misericordia. Te pedimos que obres, que sanes, por favor, que auxilies, que ayudes, Señor. Todo para la gloria de tu santo nombre y que se conviertan en un testimonio, que testifiquen, Señor, de lo grande que tú has sido con ellos. Así es que los ponemos en tus manos y te damos gracias de antemano, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de esto, acerca de las cosas que Dios no puede hacer, pero que me entendiste el tema, que entendiste y quieres experimentar el amor, la gracia, la salvación, la bendición, no solo para ti, sino para tu familia. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Si tú hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que vas a empezar a experimentar el poder de Dios obrando y operando en tu vida. Pero queremos saber de ti. Si tú hiciste esta oración, llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Para nosotros va a ser una bendición saber que aceptaste a Jesús y saber que el Señor tiene muchas y gratas y grandes bendiciones para ti. Recuérdate que las promesas del Señor son en Él sí y amén. Te invito para que visites nuestra página web, que visites nuestras redes sociales, que escuches la radio 24 horas de música para bendecir tu alma. Baja la aplicación para el sistema Android. En fin, visita la videoteca. Tenemos los temas de niños, de jóvenes, porque queremos ser de bendición para cada uno de ustedes. Así es de que no me resta más que invitarte el día lunes, martes y viernes en punto de las 7:30 tenemos nuestra reunión virtual. Pero yo te invito para que prepares tu corazón, sobre todo para recibir el consejo de la palabra. Como las profecías mismas dijeron, lo quiero volver yo a decir. El Señor prometió estar con nosotros todos los días, y aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar, y aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, porque yo estoy contigo. Así dice el Señor. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana. Primero Dios. Aleluya.